Corresponde que procedamos al análisis de la unidad número 3 del programa de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. La unidad número 3 lleva el título de Constitucionalismo Moderno. Los temas que se abordan en esta unidad son el concepto de constitución, la problemática del poder constituyente, el procedimiento de la reforma constitucional, el análisis del principio de la supremacía constitucional, y finalmente, el mecanismo de control de la supremacía constitucional, que es el denominado control de constitucionalidad. Concretamente, respecto de la idea de la Constitución, nosotros vamos a analizar su concepto, las etapas, los postulados, la tipología y las clasificaciones. Cuando comenzamos el análisis del concepto, nos vamos a preguntar qué es una constitución, para qué sirve una constitución, qué significa una constitución, fundamentalmente cuál es el contenido de la constitución. Y si una constitución tiene contenido, ¿cuál es ese contenido? A este respecto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que todos los países del planeta tienen una constitución. En segundo lugar, el concepto de constitución es un concepto de naturaleza cultural, creado por el hombre. En tercer lugar, debemos señalar que la idea de constitución no está plasmada en un concepto único, es decir, no hay acuerdo respecto de su contenido y de su definición. Por eso es que, al ser un concepto de naturaleza cultural, debemos analizar su contenido a través del tiempo. Por eso es que aparece ese segundo punto dentro del análisis de esta temática, que son las etapas. Entonces vamos a advertir que la idea del concepto de constitución tiene tres grandes etapas en su devenir histórico. El primero, el denominado constitucionalismo clásico o moderno. La segunda etapa, que es el constitucionalismo social. Y la tercera etapa, que es lo que se denomina el constitucionalismo. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de cada una de estas etapas? ¿Qué se entiende por constitución en cada una de estas etapas? Eso es justamente lo que vamos a analizar y vamos a abordar en el siguiente punto, cuando hablemos de los postulados. Es decir, cuáles son esas ideas básicas en cada una de las etapas del constitucional. En ese sentido, entonces, tenemos que señalar el primer término, con respecto al constitucionalismo clásico, que tiene nacimiento con posterioridad de la caída de la monarquía absoluta, es decir, a partir de la Revolución Francesa y a partir de la independencia, de la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos. Allí se plasmaron un par de documentos de significación histórica, como lo constituyen, ¿no es cierto?, la Constitución de Norteamérica, de Estados Unidos, del año 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, de la Constitución de Francia de 1791 y luego de la Constitución de Francia de 1850. A partir de estos documentos, que constituyen la base del constitucionalismo clásico moderno, en el comienzo de su devenir y su desarrollo histórico, están unidos también a partir del concepto, ¿no es cierto?, de la existencia de un Estado que tiene como finalidad una organización de limitación del poder. Entonces la Constitución va a consagrar fundamentalmente las siguientes ideas. En primer lugar, la Constitución va a ser escrita. La Constitución es una ley, es una superley. En esa superley hay un contenido específico, y ese contenido específico está a través de la limitación de los poderes, a través del mecanismo de la división y equilibrio de los poderes, y también el reconocimiento de los derechos. También se señalan como postulados esenciales del constitucionalismo clásico la posibilidad de la reforma de la Constitución y el principio de la supremacía constitucional. Con respecto al constitucionalismo social, que es la segunda etapa, sus postulados nacen a partir del dictado de la Constitución de México de 1917 y de la Constitución de Alemania, o de Weimar, de 1919. Ellas dos son quienes dan el puntapié inicial a esta normativa. En la Constitución mexicana se introduce por primera vez la protección de los derechos de los trabajadores, el derecho a la asociación sindical y el derecho a la huelga. A su vez, la Constitución alemana consagra que la economía se debía desenvolver en base a la justicia social, la función social de la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga, a la asociación sindical y a la protección de la familia por parte del Estado. Estas son las ideas centrales que aparecen en el constitucionalismo social. El constitucionalismo social, en definitiva, viene a introducir lo que se denominan las cláusulas económico-sociales.
Estas cláusulas económicas sociales vienen emparentados con la idea de la modificación de la naturaleza del Estado. Se pasó del Estado liberal a un Estado intervencionista, que interviene en la economía, que interviene en el mercado laboral, que interviene en el aspecto social. Es por eso entonces que la caracterización de esta etapa es lo que denominamos nosotros de la inclusión de las cláusulas económico-sociales. Ello es sin mengua, ¿no es cierto?, el mantenimiento de los postulados establecidos en el constitucionalismo clásico. Con respecto al constitucionalismo actual, es aquel que surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Es el que encuentra sus manifestaciones en la Constitución de Italia de 1947, en la Constitución de Alemania de 1949, en la de Portugal de 1976, en la de España de 1978. Estas son las normativas fundamentales que consagran un poco las características del inicio de este denominado constitucionalismo actual que sigue hasta los tiempos actuales. ¿Cuáles son los postulados esenciales que en él se propugnan? Y sin querer ser totalmente taxativos en ellos, debemos señalar en primer término que produce la incorporación de una nueva categoría de derechos, además de los derechos individuales del constitucionalismo clásico, además de los derechos sociales del constitucionalismo social, incluye los derechos de tercera generación, que son los derechos vinculados al medio ambiente, los derechos de los intereses difusos, los derechos de incidencia colectiva, los derechos de los consumidores, de los usuarios, etc. Constituye también una profundización de la democratización del poder que pretende atenuar el sistema representativo introduciendo nuevos mecanismos de participación ciudadana como son la iniciativa popular y la consulta popular. También cabe señalar que hay un replanteo del concepto de soberanía para permitir una adaptación de los estados soberanos a este sistema de globalización. Luego también se lleva adelante un proceso de internacionalización de los derechos humanos. Todo ello, ¿no es cierto?, nos da una nueva tipología, una nueva morfología de un constitucionalismo que al día de hoy aún sigue ampliando sus fronteras. Luego aparece lo que se denomina las tipologías. Las tipologías, aquí se sigue a un autor español, García Pelayo, que nos habla de una clasificación en constituciones racional normativas, constituciones históricas y constituciones sociológicas. Cuando habla de racional normativo, está haciendo hincapié fundamentalmente en que la Constitución es un producto de la razón, y ese producto de la razón se transforma luego en la norma, y eso es lo que se lleva adelante en la organización de un Estado. En cambio, cuando analizamos el concepto histórico de Constitución, o tradicional histórico, aquí lo que se pretende señalar es que la Constitución no es un sistema producto de la razón, sino que está estructurado a través de una lenta transformación histórica, en la cual intervienen factores racionales, fortuitos, que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo, con el devenir histórico de un determinado pueblo. Y por su parte, el concepto sociológico apunta a entender, ¿no es cierto?, que la Constitución se basa en que es primordialmente una forma de ser y no un deber de ser. En ella no es el resultado, ¿no es cierto?, como la historia que es el resultado del pasado, sino que es el resultado de las situaciones y de las estructuras sociales actuales. Es por eso, con respecto a este tema, que podemos sintetizar esta cuestión señalando que cuando se habla de racional normativo se está refiriendo a la validez de las normas. Cuando se habla de la tipología tradicional histórica se habla de la legitimidad. Y cuando se habla del sistema sociológico, se está planteando la idea de la vigencia. Cuando planteamos las clasificaciones, una de las principales clasificaciones que tenemos que analizar son la constituida en si las condiciones son rígidas, flexibles o pétreas. Luego aparece la clasificación entre democráticas, autocráticas, codificadas y dispersas, etc. Distintas clasificaciones que son objeto de análisis puntual en la materia. Luego analizamos, o pasamos al análisis del concepto de poder constituyente. Al poder constituyente lo entendemos como la facultad o la potestad que tiene el pueblo como titular de este poder constituyente, ¿de qué? De dictar una constitución. Y posteriormente y eventualmente modificar esa constitución. De tal manera, entonces,
que el poder constituyente se lo clasifica en poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente originario es el que se da lugar al momento del nacimiento de la Constitución, y el poder constituyente derivado es aquel que surge luego por la reforma constitucional. Un aspecto que es de singular importancia en el poder constituyente lo establece la diferenciación entre poderes constituidos y poder constituyente. Los poderes constituidos son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que están creados por la Constitución. Y esa creación deviene del poder constituyente. Entonces, esta diferenciación, que fue la que introdujo el abad Sieyès, que es el creador, en definitiva, de esta teoría del poder constituyente, y que lo hizo a través de su opúsculo, que es el Tercer Estado, en el año 1788, estableció estos lineamientos esenciales acerca de esta diferenciación entre poder constituyente y poderes constituidos. Luego aparece otro tema de central importancia en respecto al poder constituyente, que son los límites. Los límites se plantean su análisis desde dos perspectivas. Uno, el poder constituyente originario, y otro con respecto al poder constituyente derivado. Con respecto al poder constituyente originario, que es el que da nacimiento a un Estado, cabría señalar que no hay límites de naturaleza jurídica. Quizás sí podamos plantear la existencia de límites metajurídicos, que están vinculados con la ideología y con la conformación estructura del pueblo y de la sociedad a la cual se va a aplicar esa Constitución. Si quiere ser vigente, tiene que tener en cuenta esa realidad. Y con respecto al poder constituyente derivado, o reformador, ahí sí hablamos, ¿no es cierto?, de la existencia de límites jurídicos que pueden ser internos o externos, además de los límites metajurídicos, por supuesto. Es decir, entonces, para que les quede claro, los límites pueden ser jurídicos o metajurídicos. Metajurídicos es la ideología. Jurídicos pueden ser internos o externos. Internos son los establecidos en la misma Constitución, que es lo que sucede en nuestro sistema a través del artículo 30 y el artículo 75 y 22. Y los externos, que vienen a ser los que vienen de normas que no están dentro de nuestro país, sino que están a nivel internacional. Entonces, estos son los límites que se plantean al poder constituyente derivado, que son objeto de análisis en esta unidad. El otro punto a tratar es la reforma constitucional. En cuanto a su recepción normativa, debemos señalar que se encuentra regulada primero en el artículo 30, que establece un procedimiento de reforma, y luego también en el artículo 75, inciso 22, tercer párrafo y último párrafo, en donde se establece otro mecanismo también de reforma constitucional. De tal suerte entonces que la reforma constitucional puede ser realizada a través de dos procedimientos. Por un lado, por el procedimiento del artículo 30, en donde se establece, este artículo 30 fue establecido en la Constitución de 1853, en 1860 tuvo una modificación, el procedimiento de reforma de la Constitución, luego fue el mecanismo que se utilizó, ¿no es cierto?, para la reforma en 1866, para la reforma en 1898, y también en la reforma de 1957. En orden a estos puntos, este procedimiento de reforma establecido en el artículo 30, liminalmente establece dos grandes etapas, una etapa preconstituyente y una etapa constituyente. En la etapa preconstituyente está a cargo del Poder Legislativo y la etapa constituyente está a cargo de una convención convocada al efecto. Y se encuentra regulada fundamentalmente en el artículo 30 de la Constitución Nacional. Respecto del otro procedimiento de reforma de la Constitución, es un procedimiento por el cual se permite la adición o la sustracción de un tratado internacional de derechos humanos. Es decir, el artículo 75, inciso 22, párrafos segundo y tercero, permite, en definitiva, que el Estado argentino pueda denunciar algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido incorporados en el artículo 75, inciso 22, y si eso produciría una detracción, una sustracción de un tratado, entonces habría una reforma constitucional, una modificación de la Constitución, en donde se ha quitado un tratado internacional de derechos humanos. O también puede ser por adición, es decir, se incorpora un nuevo tratado de derechos humanos. Y esto es lo que efectivamente ha sucedido
en nuestro sistema constitucional de reforma de la Constitución, en donde se incorporó distintos tratados internacionales, como fueron los casos en el año 1997 de la declaración de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y luego en el 2003 el Convenio Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Entonces, estos son los temas centrales que vamos a tratar respecto de la reforma constitucional. Corresponde ahora que entremos al análisis del cuarto tema de esta unidad, de la teoría constitucional, que es el principio de la supremacía constitucional. La supremacía constitucional es un mecanismo mediante el cual se procede a confrontar normas y actos dictados por los poderes constituidos con la finalidad de verificar su condición, su conformidad formal y sustancial con la Constitución. Y en caso de no estarlo, disponer la declaración de inconstitucionalidad de los mismos, que importa la inaplicabilidad de la norma en cuestión, o en otras palabras, enervar su eficacia por falta de validez. Cuando analizamos nosotros este concepto, advertimos fundamentalmente lo siguiente: todo el ordenamiento jurídico, todo el ordenamiento infraconstitucional debe estar conforme, en consecuencia con la Constitución. Esa conformidad con la Constitución es lo que lo establece y coloca a la Constitución por encima de todo el ordenamiento jurídico. Eso es lo que establece fundamentalmente el principio de la supremacía constitucional. Este principio de supremacía constitucional se encuentra regulado expresamente en el artículo 31 de la Constitución, como así también en el artículo 75, inciso 22. También tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, otros artículos de la Constitución, como es el 75, inciso 24, y también el artículo 27. Esto es con respecto a la recepción normativa. Y luego aparece un tema de significativa importancia, como es el orden jerárquico del derecho federal y provincial. El principio de supremacía constitucional establece, en primer lugar, la supremacía del orden federal sobre el orden provincial. O sea, las normas federales, es decir, la Constitución Nacional y todas las leyes federales, están por encima de las normativas provinciales, del derecho federal, del derecho provincial. Ahora bien, esta jerarquía de las normas del derecho federal tienen, o mejor dicho, estas normas del derecho federal tienen una jerarquía. Esa jerarquía es la que requiere un análisis detallado y profundo, fundamentalmente del artículo 31 y del artículo 75 y 22, a la hora de establecer esa jerarquía, la cual vamos a desarrollar concretamente cuando veamos este punto. Pero no quiero dejar de tratar el tema sin antes señalarles muy claramente cómo es la jerarquía normativa. En el primer lugar, en el primer posicionamiento, se establece que es la Constitución y los tratados internacionales incorporados en el artículo 75 y 122 de la Constitución Nacional. Ellos conforman lo que se denomina el bloque de constitucionalidad federal, a la cual se deben adecuar la totalidad de las normas que se dictan en su consecuencia. En segundo lugar de la pirámide, en función del artículo 75 y 122, aparecen los tratados internacionales, es decir, todos aquellos tratados internacionales que no están incorporados en el artículo 75 y 122, obviamente. En segundo lugar, para los tratados internacionales, cabe incluir también a los concordatos con la Santa Sede, que son en definitiva los tratados internacionales que se hacen con el Estado Vaticano. En tercer lugar, aparecen las leyes nacionales. Y simplificando mucho las cuestiones, podríamos decir que en cuarto lugar aparece el ordenamiento provincial, con la Constitución en primer lugar y luego las leyes provinciales que le siguen en orden decreciente. Finalmente, el tema a tratar, en último término, en esta unidad 3, es el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es el procedimiento, el mecanismo a través del cual se asegura el principio de la supremacía de la Constitución. El control de constitucionalidad, vamos a analizar nosotros, atento a nuestra organización de Estado federal, hay un control de constitucionalidad federal y control de constitucionalidad provinciales. Vamos a analizar fundamentalmente las características del control de constitucionalidad federal, de la jurisdicción federal. Y lo vamos a hacer respecto de tres parámetros: respecto del órgano encargado de ejercer ese control, con respecto del procedimiento a través del cual se realiza ese control de constitucionalidad, y finalmente de los efectos que tiene ese control de constitucionalidad.
En orden a los órganos encargados del control, debemos señalar que en función de lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Nacional, le corresponden a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores conocer en todas las causas regidos por puntos de la Constitución, de tal manera que el control de constitución lo ejerce la Corte Suprema y todos los tribunales inferiores, todos los tribunales de justicia inferiores. De tal suerte, entonces, que tenemos que señalar que nuestro sistema de control de constitucionalidad es lo que se denomina un sistema de control de constitucionalidad jurídico difuso, en función del cual, entonces, ha quedado claro que todos los jueces, sin distinción de instancias, ya sean de primera o segunda, o cortes provinciales, o Corte Suprema de Justicia de la Nación, o de jurisdicción federal, nacional o provincial, o de competencia a razón de la materia, el lugar, tienen capacidad para declarar la inconstitucionalidad. Es decir, pueden analizar la constitucionalidad de las normas y, eventualmente, establecer la inaplicabilidad de la norma jurídica en el caso concreto. De tal forma, entonces, que nos queda claro que el órgano de control es el Poder Judicial y todos los tribunales de justicia pueden hacerlo porque tenemos el sistema jurisdiccional difuso. Con respecto al procedimiento, el mismo artículo 116 utiliza el término causa. El artículo 2 de la ley 27 nos habla también del concepto de causa y del concepto de procedimiento, en definitiva. Es decir, que tiene que ser a través de un procedimiento judicial, de la existencia, además de un perjuicio. De tal manera, entonces, que el control constitucional se realiza por orden de justicia a través de un procedimiento judicial que está iniciado por una parte y que hay una contra alguien, es decir, que hay una confrontación de intereses en función de un perjuicio que una de las partes alega. De tal manera, entonces, que hay un caso concreto, una petición de parte interesada y la aplicación, en definitiva, de una norma jurídica en un caso concreto. En orden a los efectos, es decir, qué sucede cuando se realiza el control de constitucionalidad. Y aquí hay una lógica fundamental. Si lo pueden ejercer todos los jueces, el efecto de ese control de condiciones va a tener validez exclusivamente para el caso concreto, en el cual está siendo analizado la constitucionalidad de una norma. Y el resultado del análisis de constitucionalidad de la norma puede venir en considerarla constitucional o en considerarla inconstitucional. En la hipótesis que la declare constitucional, la norma va a ser aplicada. En caso de que se considere que la norma es inconstitucional, la norma no va a ser aplicada en ese caso concreto y para esas partes. Que nos quede claro entonces. Es efecto interpartes. Les insisto, la declaración de inconstitucionalidad significa que esa norma no va a ser aplicada en esa causa judicial, en ese proceso judicial específico y con respecto a las partes que intervinieron en ese proceso. No obstante, lo categórico de lo que acabo de señalar, cabe sostener que en función de la reforma de la reforma de 1994 y la aparición de los procesos colectivos, ha comenzado a tener la posibilidad de efectos erga omnes, es decir, efectos invalidantes de la aplicación de una norma cuando estén en juego derechos de incidencia colectiva. Pero todo esto va a ser cuestión de análisis más puntual en su momento cuando analicemos concretamente el contenido de este tema. Es por todo esto que me gustaría terminar esta intervención señalando que esto es una muestra de lo que vamos a estudiar, de lo que se va a analizar en esta unidad número 3, que trata sobre el constitucionalismo moderno. Estas son las instituciones centrales que se tratan. Espero que estas explicaciones sean de utilidad y que les sirvan para un mejor estudio de esta unidad. Nada más, muchas gracias. Ha sido realmente un gusto poder estar ahora con ustedes y poder compartir estos momentos y estas reflexiones respecto a este tema.